¿Y si pudieras viajar 470 millones de años atrás, a un planeta cubierto casi por completo de océanos infinitos? ¿Qué sentirías al sumergirte en mares cálidos y cristalinos, donde ortoceras gigantes acechaban en silencio y colonias de graptolitos flotaban como cortinas vivientes en la superficie? Querido viajero del tiempo, hoy nos adentraremos en el Ordovícico, un periodo fascinante donde la vida no solo existía, sino que se multiplicaba con una fuerza arrolladora. Fue la era de la gran diversificación marina, cuando arrecifes colosales comenzaron a alzarse desde el fondo, y los océanos se llenaron de criaturas de formas y estrategias nunca vistas. Lejos de ser un periodo estático, el Ordovícico fue un mundo en transformación. Continentes que se desplazaban lentamente hacia los polos, climas que oscilaban entre la calidez tropical y la crudeza glacial, y ecosistemas que alcanzaron una complejidad sin precedentes, solo para enfrentarse después a una de las mayores extinciones de la historia. Prepárate para recorrer este capítulo olvidado de la prehistoria, donde los mares se convirtieron en auténticas junglas submarinas. Los primeros vertebrados iniciaron su larga historia evolutiva, y la Tierra comenzó a escribir uno de los episodios más dramáticos de su pasado. Pero antes de comenzar esta aventura, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal para seguir explorando juntos los misterios de la vida y de los mundos perdidos que precedieron al nuestro. Gracias y que comience el viaje. El Ordovícico no se entiende sin mirar hacia atrás, al período cámbrico. Durante aquel tiempo, que comenzó hace unos 541 millones de años, la vida dio un salto evolutivo sin precedentes. En lo que llamamos la explosión cámbrica, aparecieron por primera vez la mayoría de los grandes grupos de animales que conocemos hoy: trilobites, artrópodos, moluscos y los primeros cordados. Fue un momento en el que la naturaleza experimentó con nuevas formas corporales, con esqueletos externos e internos, con la depredación y la defensa. Sin embargo, aunque en el Cámbrico surgieron los fundamentos de la vida compleja, los ecosistemas aún eran relativamente simples y limitados en comparación con lo que vendría después. Con la llegada del Ordovícico, hace unos 485 millones de años, la Tierra entró en una nueva fase de su historia. El planeta estaba dominado por vastos océanos, que se extendían por casi toda la superficie y penetraban en llanuras costeras, formando mares poco profundos. Estos ambientes, cálidos y ricos en nutrientes, ofrecían el escenario perfecto para una expansión biológica nunca antes vista. La disposición continental era muy distinta a la actual. El supercontinente Gondwana ocupaba gran parte del hemisferio sur, desplazándose lentamente hacia la región polar. Laurentia, que con el tiempo se convertiría en Norteamérica, se situaba más cerca del Ecuador y gozaba de mares tropicales. Entre ambos se extendía el océano Iapetus, un espacio marino inmenso que conectaba cuencas y servía de corredor biológico. Otros continentes, como Báltica y Siberia, también formaban parte de este mundo en movimiento, alterando lentamente las rutas oceánicas y climáticas. El clima del Ordovícico comenzó siendo relativamente cálido. No había casquetes de hielo permanentes y los altos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera mantenían temperaturas estables en la mayor parte del planeta. La atmósfera, además, contaba con más oxígeno que en tiempos anteriores, lo que permitió que la vida animal alcanzara un dinamismo mayor. Mientras tanto, la superficie terrestre permanecía prácticamente desnuda. Sin bosques ni suelos desarrollados, aunque pequeñas colonias de algas verdes y musgos primitivos empezaban a extenderse en zonas costeras húmedas, marcando el inicio de la conquista de la tierra firme. Durante el Ordovícico, la vida encontró un terreno fértil para experimentar y diversificarse. Durante este periodo, se produjo uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la vida: el gran evento de biodiversificación ordovícica. A diferencia de la explosión cámbrica, que había supuesto la aparición de los grandes grupos animales, lo que sucedió ahora fue distinto.
la vida no solo existía, sino que comenzó a multiplicarse en número de especies, en variedad de formas y en complejidad ecológica. En los mares cálidos y poco profundos se desplegó una auténtica revolución biológica. Las comunidades marinas dejaron de estar dominadas por unos pocos grupos y se diversificaron en una red mucho más compleja de interacciones. Trilobites, braquiópodos, moluscos, equinodermos y corales primitivos aumentaron de manera espectacular en número y en diversidad. Cada grupo ocupó nuevos nichos, desarrolló adaptaciones y dio origen a linajes que poblaron desde las aguas más superficiales hasta los fondos más oscuros. Uno de los aspectos más notables de esta diversificación fue la construcción de ecosistemas cada vez más estructurados. Aparecieron nuevas formas de depredadores y presas, lo que generó una auténtica carrera armamentista evolutiva. Mientras algunos animales desarrollaban conchas más duras o espinas protectoras, otros perfeccionaban sus mecanismos de caza, su movilidad o su capacidad de perforar conchas. Este equilibrio dinámico convirtió a los océanos del Ordovícico en escenarios de innovación biológica constante. El número de especies marinas se multiplicó de manera tan significativa que muchos paleontólogos consideran el Ordovícico como uno de los momentos de mayor biodiversidad de toda la historia de la Tierra. Se calcula que la variedad de organismos marinos se duplicó, e incluso en algunos grupos llegó a triplicarse en comparación con el Cámbrico. Esta expansión no solo fue en cantidad, sino también en la distribución geográfica. Los organismos colonizaron diferentes latitudes, se adaptaron a distintos ambientes marinos y establecieron comunidades más estables y variadas. El Ordovícico fue, ante todo, un periodo dominado por la vida marina. Aunque aún faltaban cientos de millones de años para que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra, en los océanos de este tiempo ya existían auténticos protagonistas que marcaron la dinámica de los ecosistemas. Desde depredadores imponentes hasta diminutas colonias flotantes, cada grupo aportó su propio sello en esta etapa crucial de la evolución. Uno de los grandes cazadores del Ordovícico fue el Ortoceras, un cefalópodo de concha recta que podía alcanzar varios metros de longitud. Estos animales, antepasados lejanos de los calamares y pulpos actuales, patrullaban los mares como depredadores ápice. Su concha alargada estaba dividida en cámaras que les permitían regular la flotabilidad mediante un sistema de gases y líquidos, un mecanismo sorprendentemente avanzado para su tiempo. Con sus tentáculos capturaban presas como trilobites y pequeños moluscos, convirtiéndose en una de las figuras más temidas de los océanos ordovícicos. Los trilobites, por su parte, seguían siendo extremadamente abundantes y variados. Estos artrópodos, con su cuerpo segmentado y su exoesqueleto articulado, exploraban todos los rincones marinos. Algunos se especializaron como excavadores del fondo, removiendo los sedimentos en busca de alimento. Otros desarrollaron espinas defensivas frente a los depredadores, e incluso hubo especies que perfeccionaron sus ojos compuestos, capaces de detectar movimientos en un entorno submarino turbio. Su éxito evolutivo fue tal que se diversificaron en cientos de especies distintas, cada una adaptada a un nicho ecológico específico. En paralelo, los nautiloideos prosperaban como depredadores activos. Aunque no todos alcanzaban el tamaño imponente de los ortoceras, muchos eran más pequeños y ágiles, lo que les permitía ocupar nichos distintos dentro de la cadena trófica. Algunos cazaban en aguas superficiales iluminadas por el sol, mientras que otros preferían las profundidades intermedias, donde se alimentaban de organismos planctónicos y peces primitivos. Su gran éxito radicaba en su capacidad para adaptarse a diferentes hábitats marinos. Los braquiópodos, animales de concha similar a los moluscos bivalvos, se convirtieron en una de las formas de vida más características del Ordovícico. Aunque hoy apenas sobreviven unas pocas especies, en aquel tiempo dominaron los fondos marinos, adheridos a rocas y conchas, filtrando nutrientes del agua con sus delicadas branquias internas. Su variedad fue tan grande que los braquiópodos se consideran uno de los mejores ejemplos del auge de la biodiversidad en este periodo. Por otro lado, los corales tabulados y rugosos, junto con esponjas y crinoideos, no solo formaban parte de los arrecifes,
sino que eran protagonistas en la creación de hábitats. Estos organismos constructores generaban estructuras sólidas que servían como refugio para multitud de especies más pequeñas. Al levantar auténticas murallas submarinas, dieron forma a los ecosistemas complejos que caracterizaron al Ordovícico. Un grupo más discreto, pero igualmente importante, fueron los graptolitos. Estos organismos coloniales flotaban en la superficie del océano, formando colonias ramificadas que recordaban a delicados dibujos de tinta sobre las rocas fósiles donde hoy los encontramos. Aunque diminutos, desempeñaron un papel fundamental en las redes tróficas, sirviendo de alimento a numerosos animales y expandiéndose rápidamente por los océanos del mundo. Además, su evolución vertiginosa los convirtió en excelentes marcadores temporales para los geólogos. El Ordovícico también fue escenario de un hecho revolucionario: la aparición de los primeros peces agnatos, vertebrados sin mandíbulas conocidos como ostracodermos. Estos animales, cubiertos por placas óseas que les servían de protección, eran aún pequeños y torpes en comparación con los peces posteriores, pero representaban un paso decisivo en la historia de la vida. El comienzo de los vertebrados marinos, antecesores de toda la gran diversidad de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos que vendrían después. Un aspecto curioso es que este auge de biodiversidad no se limitó a las especies grandes y visibles. El plancton también se diversificó enormemente. Estos organismos microscópicos no solo fueron la base de la cadena alimentaria, sino que además desempeñaron un papel clave en los ciclos químicos del océano, contribuyendo a regular el oxígeno y el carbono en la atmósfera. Sin estos pequeños seres flotando en la superficie, el espectacular florecimiento de vida marina del Ordovícico simplemente no habría sido posible. Otro elemento decisivo fue la aparición de comunidades más especializadas. En lugar de ecosistemas simples, donde pocas especies competían por los mismos recursos, ahora surgieron redes tróficas complejas en las que cada organismo cumplía un papel definido. Hubo filtradores que limpiaban el agua, depredadores que controlaban poblaciones, carroñeros que reciclaban restos y constructores que modificaban el hábitat. Este grado de complejidad marcó un antes y un después en la historia de la vida, ya que permitió que los ecosistemas resistieran mejor a los cambios ambientales. Además, la expansión de la biodiversidad coincidió con una creciente diferenciación regional. No todos los mares del Ordovícico eran iguales. Las especies que vivían en Gondwana no eran idénticas a las de Laurentia y Báltica. Esa separación geográfica generó endemismos, es decir, formas únicas que solo existían en determinadas regiones. Gracias a ello, los mares de la Tierra se convirtieron en auténticos mosaicos de vida, distintos entre sí, pero igualmente rebosantes de organismos. El gran evento de biodiversificación ordovícica no fue un proceso repentino, sino que se extendió durante millones de años. Factores como el clima cálido, el aumento del oxígeno atmosférico, la química favorable de los océanos y la gran extensión de mares poco profundos crearon las condiciones ideales para que la vida se expandiera como nunca antes. El resultado fue un planeta donde los océanos se convirtieron en auténticas junglas submarinas, llenas de depredadores, filtradores y organismos constructores de arrecifes. En conjunto, todos estos protagonistas hicieron del Ordovícico un periodo vibrante, donde la vida experimentó y se diversificó en múltiples formas. Cada uno de estos organismos representaba una pieza esencial en el engranaje de los ecosistemas, y juntos tejieron uno de los capítulos más fascinantes en la historia de la evolución. Aunque el Ordovícico fue un periodo dominado por los océanos, en sus costas comenzó un cambio silencioso que marcaría uno de los giros más trascendentales en la historia de la vida: la colonización del medio terrestre por parte de las plantas. Hasta entonces, los continentes eran paisajes áridos, sin vegetación ni suelos desarrollados, donde las rocas quedaban expuestas al viento, la lluvia y la erosión. Fue en este contexto donde surgieron los primeros pioneros verdes. Los protagonistas fueron sobre todo algas verdes multicelulares y formas primitivas semejantes a los musgos actuales,
que empezaban a colonizar zonas húmedas de tierra firme. Estos organismos se asentaban en ambientes húmedos de riberas, marismas y charcas costeras, donde podían mantener contacto constante con el agua. Allí desarrollaron adaptaciones que les permitieron resistir periodos breves de desecación, como cutículas más resistentes y esporas protegidas por capas externas. Aunque eran muy simples en comparación con las plantas posteriores, representaban un paso decisivo en la conquista de los continentes. La expansión de estas primeras plantas tuvo consecuencias profundas para el planeta. Sus diminutas raíces y filamentos comenzaron a descomponer las rocas y a retener partículas sueltas, favoreciendo la formación de los primeros suelos verdaderos. Con ello, aumentó la capacidad de los continentes para retener nutrientes y agua, modificando la dinámica de la erosión. Además, al realizar la fotosíntesis fuera del mar, contribuyeron a liberar oxígeno directamente en la atmósfera, acelerando el proceso de enriquecimiento gaseoso que llevaba millones de años en marcha. Este verdor incipiente también creó microhábitats terrestres. En los bordes de lagunas y zonas pantanosas, las plantas proporcionaban sombra y humedad, lo que permitió que pequeños invertebrados, probablemente descendientes de crustáceos y artrópodos marinos, encontraran un refugio temporal en tierra firme. Así, de forma indirecta, las primeras plantas no solo transformaron los continentes, sino que también comenzaron a abrir el camino para que, en periodos posteriores, los animales se aventuraran fuera del agua. Aunque su aspecto habría sido modesto, pequeños tapices verdes pegados al suelo, sin tallos altos ni hojas complejas, estas plantas representaron un cambio de escala en la evolución. En ellas estaba la semilla de los bosques del Devónico, de las selvas carboníferas y, en última instancia, de todos los ecosistemas terrestres que conocemos hoy. El Ordovícico, por tanto, además de ser un tiempo de mares exuberantes, fue también el inicio de la revolución vegetal que acabaría transformando los continentes en paisajes vivos. Un proceso lento, casi imperceptible al principio, pero que resultaría tan decisivo como la diversificación de los océanos. Pero en los últimos millones de años del Ordovícico, la Tierra dejó atrás el clima cálido y estable que había dominado gran parte del período. Gondwana, el supercontinente del hemisferio sur, continuaba su lento desplazamiento hacia la región polar. Este movimiento fue suficiente para desencadenar un proceso que transformó por completo al planeta: la acumulación de enormes masas de hielo sobre su superficie. Las capas glaciares crecieron hasta cubrir vastas extensiones de lo que hoy correspondería al norte de África, Arabia y Sudamérica. Este gigantesco reservorio de agua helada provocó un fuerte descenso del nivel del mar, que llegó a bajar más de 100 metros en algunos lugares. De un modo casi repentino, los mares someros que habían albergado arrecifes y ecosistemas rebosantes de vida quedaron expuestos al aire. Lo que antes eran praderas submarinas y llanuras de braquiópodos, trilobites y crinoideos, se transformó en desiertos de roca seca. El cambio no se limitó a la pérdida de hábitat. El enfriamiento global modificó los patrones de circulación oceánica. Las aguas superficiales se hicieron más frías, y el ingreso de grandes volúmenes de agua dulce, procedentes de los glaciares, alteró la salinidad y el equilibrio químico de los mares. En algunos sectores el oxígeno escaseó, creando zonas muertas en las que la vida apenas podía sobrevivir. Para organismos acostumbrados a ambientes estables, estas alteraciones fueron letales. Las consecuencias ecológicas fueron devastadoras. Se estima que cerca del 85% de las especies marinas desaparecieron, lo que convierte a esta crisis en la segunda extinción más masiva en la historia de la Tierra, después de la del Pérmico. Los arrecifes colapsaron casi por completo, gran parte de los trilobites se extinguieron y muchos linajes de graptolitos, braquiópodos y moluscos no lograron superar el cambio. La biodiversidad que había alcanzado su máximo esplendor durante el Ordovícico sufrió una drástica reducción. Pero lo más sorprendente de esta extinción es que no ocurrió en un único episodio, sino en dos oleadas sucesivas. La primera coincidió con el máximo de la glaciación, cuando los mares se retiraron y el frío se intensificó.
La segunda, paradójicamente, tuvo lugar cuando los glaciares comenzaron a derretirse. El retorno repentino del agua dulce a los océanos alteró la salinidad y provocó nuevos desequilibrios ecológicos. Fue un doble golpe que pocos organismos lograron resistir. Un aspecto curioso es que esta extinción no afectó de manera uniforme a todos los mares. Algunas regiones, situadas en latitudes intermedias, actuaron como refugios naturales donde ciertas especies lograron sobrevivir. Estos oasis de vida, relativamente aislados de los cambios más extremos, permitieron que la diversidad biológica no se extinguiera por completo. Sin estos enclaves, la recuperación posterior habría sido mucho más lenta, e incluso es posible que algunos linajes fundamentales nunca hubieran llegado hasta nosotros. Otro punto importante es que esta crisis puso a prueba la resiliencia de los ecosistemas. En los mares que lograron mantener cierto nivel de oxígeno y estabilidad, las comunidades se reorganizaron rápidamente, aunque con menos especies que antes. Este patrón demuestra que, incluso en momentos de catástrofe global, la vida encuentra maneras de adaptarse y persistir, aunque en formas diferentes a las previas. Además, la extinción del Ordovícico tuvo consecuencias a muy largo plazo en la historia de la vida. Al eliminar a muchos de los grupos dominantes, dejó espacios evolutivos vacíos, que en el Silúrico y el Devónico serían ocupados por otros linajes. Los peces, por ejemplo, aunque golpeados por la crisis, encontraron nuevas oportunidades en un océano con menos competencia. De manera similar, algunos grupos de corales y crinoideos sobrevivientes pudieron expandirse nuevamente en el siguiente periodo, iniciando una lenta reconstrucción de los arrecifes. Aún así, la recuperación fue gradual. Se necesitaron millones de años para que los océanos volvieran a mostrar ecosistemas tan ricos como los del apogeo del Ordovícico. Esta pausa en la biodiversidad marca un contraste muy claro en el registro fósil. Antes de la extinción, los mares eran auténticos hervideros de vida. Después, quedaron temporalmente empobrecidos, como un planeta que debía empezar de nuevo a reconstruir su diversidad. La vida, lejos de extinguirse por completo, demostró una resiliencia extraordinaria. Esa capacidad de sobrevivir a la adversidad fue el puente hacia un nuevo periodo, el Silúrico, que comenzó hace unos 443 millones de años. La transición entre ambos periodos fue un proceso de reordenamiento global. Los glaciares que habían alcanzado latitudes tropicales en Gondwana empezaron a retroceder. Con ello, los océanos recuperaron volumen y el nivel del mar volvió a subir. Este ascenso transformó nuevamente las costas en mares poco profundos, inundando plataformas que habían quedado expuestas, como desiertos rocosos durante la fase glacial. Aquellos ambientes recién sumergidos ofrecieron hábitats casi vírgenes donde la vida podía recolonizar y diversificarse. En este nuevo escenario, los arrecifes fueron los primeros en florecer. Aunque en el Ordovícico habían colapsado casi por completo, en el Silúrico inferior se produjo su gran expansión. Esponjas, corales tabulados y rugosos se asociaron con estromatoporoideos, organismos constructores que añadieron solidez a las estructuras arrecifales. Los arrecifes del Silúrico alcanzaron dimensiones mucho mayores que sus predecesores, extendiéndose a lo largo de kilómetros y convirtiéndose en auténticos motores de biodiversidad. Cada grieta y cada sombra de estos muros submarinos ofrecía refugio a braquiópodos, moluscos y crinoideos, reconstruyendo poco a poco el mosaico de vida marina. Los graptolitos, aunque severamente afectados por la extinción ordovícica, lograron adaptarse. Algunas especies modificaron su modo de vida y su morfología, haciéndose más resistentes a los cambios ambientales. Estas nuevas formas dominaron el plancton del Silúrico inferior, convirtiéndose en indicadores biológicos clave para los geólogos actuales, que los utilizan para datar con precisión las rocas de esta época. El grupo que más transformaciones mostró en este inicio del Silúrico fueron los peces. Los agnatos, aquellos primeros vertebrados sin mandíbulas, comenzaron a diversificarse en mayor número de especies. Muchos desarrollaron armaduras óseas más complejas, con placas que les ofrecían protección frente a depredadores y que al mismo tiempo
les permitían explorar distintos nichos ecológicos. Este periodo marca también el umbral de una innovación trascendental: el surgimiento de las primeras mandíbulas rudimentarias. Aunque aún faltarían millones de años para su consolidación, las primeras estructuras precursoras estaban ya en evolución, y con ellas se abría la posibilidad de un cambio radical en la dinámica de los ecosistemas marinos. En tierra firme, el Silúrico heredó el discreto pero decisivo avance del Ordovícico. Las primeras plantas no vasculares, semejantes a musgos y hepáticas, ya formaban pequeñas alfombras verdes en charcas, marismas y deltas. Estas colonias, aunque diminutas, comenzaron a estabilizar los suelos y a crear microambientes más húmedos, que favorecieron la permanencia de invertebrados primitivos en la superficie terrestre. Su papel fue esencial en la modificación de la atmósfera. Al intensificar la fotosíntesis sobre los continentes, aumentaron gradualmente el oxígeno y redujeron el dióxido de carbono, contribuyendo a un clima más estable. La transición Ordovícico-Silúrico también supuso un cambio en la dinámica de los continentes. Gondwana seguía ocupando gran parte del hemisferio sur, pero más estabilizado tras la retirada de los glaciares. Laurentia, Báltica y Avalonia, en cambio, comenzaron un proceso de acercamiento que tendría consecuencias tectónicas y climáticas en los millones de años posteriores. Estos movimientos reconfiguraron los océanos y las corrientes marinas, alterando las rutas de dispersión de muchas especies y favoreciendo nuevas diferenciaciones regionales de fauna y flora. En el Silúrico inferior también se observa un resurgir de los ecosistemas bentónicos. Los fondos marinos volvieron a poblarse de braquiópodos, briozoos y crinoideos, que reconstruyeron comunidades filtradoras. La estabilidad progresiva del clima permitió la proliferación de algas marinas, lo que incrementó la productividad primaria y fortaleció las cadenas alimenticias. Poco a poco, los océanos recuperaron su papel como grandes generadores de diversidad. La herencia del Ordovícico, por tanto, fue doble. Por un lado, una lección de fragilidad, con ecosistemas capaces de derrumbarse ante cambios climáticos bruscos, y por otro, una demostración de resistencia, pues los supervivientes no solo persistieron, sino que se convirtieron en los arquitectos del mundo posterior. El Silúrico recogió ese legado y lo llevó más lejos, inaugurando una nueva etapa marcada por arrecifes gigantescos, peces en plena diversificación y continentes que poco a poco comenzaban a volverse verdes. En definitiva, la transición del Ordovícico al Silúrico no fue solo un cambio de periodo geológico, sino una reinvención del planeta. De las ruinas de una gran extinción emergió un mundo renovado, con océanos repletos de nuevas oportunidades y continentes que comenzaban a transformarse en paisajes vivos. Fue el inicio de una era de reconstrucción que demostraría una vez más que la vida siempre encuentra caminos para reinventarse. Además, el Silúrico trajo consigo un cambio notable en la química de los océanos. Tras el pulso glaciar, el incremento en la erosión de los continentes aportó grandes cantidades de minerales y nutrientes a los mares. Este flujo constante de materiales fertilizó las aguas, impulsando el crecimiento del fitoplancton y creando la base energética para ecosistemas más productivos. La disponibilidad de nutrientes, junto con un clima cada vez más estable, favoreció un aumento sostenido de la biodiversidad, consolidando la recuperación tras la extinción ordovícica. Por otro lado, este periodo marca también el inicio de la formación de grandes cordilleras a partir de colisiones continentales tempranas. Los primeros contactos entre Laurentia, Báltica y Avalonia comenzaron a levantar cadenas montañosas en lo que hoy correspondería a Norteamérica y Europa. Estas nuevas elevaciones no solo remodelaron los paisajes, sino que alteraron la circulación atmosférica y los patrones de lluvias, contribuyendo a un mosaico ambiental más diverso, con mares en expansión, montañas en crecimiento y la vida vegetal avanzando lentamente en tierra firme. El Silúrico se convirtió en un escenario de profundas transformaciones que prepararían el terreno para la próxima gran etapa evolutiva del planeta. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal
para seguir explorando juntos los misterios del pasado. Nos vemos en la próxima aventura jurásica.